El ejercicio dice, tres espejos planos se interceptan en ángulos rectos, como se muestra en la figura. Un haz de luz incide en el primero de ellos con un ángulo θ igual a 60 grados con respecto al espejo. ¿Cuál es el ángulo alfa que forman el rayo original y el rayo reflejado? Entonces tenemos este caso que nos muestra el ejercicio, la figura, y vemos los tres espejos que se intersectan y forman ángulos rectos, ¿sí? Entonces el primer rayo viene y se refleja en la primera cara del espejo. Entonces este rayo forma un ángulo de 60 grados con respecto al espejo, dice el ejercicio. Entonces, para resolver nosotros el ejercicio, lo que tenemos que hacer es trazarla perpendicular a la superficie de reflexión o de refracción, en este caso reflexión, y a partir de ahí medimos el ángulo de incidencia. Entonces, haciendo esa consideración de la perpendicular a la superficie, medimos el ángulo de incidencia y decimos que el ángulo de reflexión tiene que ser igual al ángulo de incidencia. Es la ley de Snell, ¿sí? La primera ley de Snell. Entonces, vemos que el primer ángulo de incidencia se puede calcular según esta ecuación 90 grados menos θ. ¿Por qué? Porque esta es la perpendicular a la superficie. Entonces, todo este ángulo es 90 grados, siendo que θ vale 60. Entonces, el primer ángulo de incidencia y 1 es igual a 30 grados. Después, hacemos el análisis para la siguiente cara. Ya dijimos, el ángulo de reflexión, la primera ley de Snell, el ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia. Entonces, I1 es igual a R1, que es igual a 30 grados. Hacemos lo mismo para la siguiente cara, analizando que I2 va a ser igual a 90 grados menos R1. ¿Por qué? Porque acá se está formando un triángulo rectángulo, ¿sí? Esto es, esta línea, si hacemos que continúe más hacia el centro, vamos a ver que es perpendicular a esta otra línea, ¿sí? Y ahí vemos que se forma un ángulo recto, y siendo R1 igual a 30, entonces I2 va a ser igual a 60. Entonces, por la primera ley de Snell, R2 también va a ser igual a I2 y va a ser igual a 60 grados. Eh, por último, hacemos la misma consideración en I3 y R3. Vemos que acá se forma otro triángulo rectángulo, siendo R2 igual a 60, entonces I3 va a ser igual a 30. Entonces, como a nosotros nos pedía el ejercicio el valor de alfa, sabemos que acá se está formando un cuadrilátero y la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero tiene que ser igual a 360 grados. Entonces escribimos esa ecuación donde tenemos I1 más R1 más I2 más R2 más I3 más R3 más alfa, y eso es igual a 360. Entonces reemplazamos todos los valores y despejamos para obtener el valor de alfa.